sembré, flor de amores y flor de dolor en tu cuerpo encontré. En tu muerto sembré la esperanza y flor de venganza tu cuerpo me dio. Sí. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en la entrada inicial de uno de los más interesantes libros que se haya presentado, por lo menos en los últimos 10 años, respecto a lo que se llama la poesía y lo que se llama a la literatura de vanguardia hispanoamericana. ¿En qué consiste este libro? Bueno, pues resulta que tuvimos, por ejemplo, al inicio la presentación de uno de los androides que van a estar con nosotros hoy en este viaje que tenemos, ¿no? Y entonces, pues precisamente, pues estamos con Jim Takovich. Él viene desde 1888, es un androide poeta, pero además de androide poeta, pues es un literato excelso que en sus tiempos, antes de que hiciera su primera reconstrucción, pues indudablemente estuvo trabajando en cosas de la literatura. Y por supuesto, pues estábamos hablando, sino que tenemos un poco de trastornos en la comunicación con nuestro escritor estrella de hoy, que es Sergio García Díaz. Entonces, pues estábamos acá con Sergio, acá lo tenemos. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola. Exacto, entonces tenemos a Sergio, que es el que nos invitó hoy muy amablemente a este evento interesantísimo que tiene que ver con la inteligencia artificial y la poesía. Entonces, pues estábamos aquí pendientes de la situación que significa más que todo la relación que hay entre la inteligencia artificial y la poesía. El libro que vamos a presentar hoy se llama Inteligencia Artificial, y para eso pues vamos a contar efectivamente con Andrés Cisneros, que es un poeta de trascendencia, más de 25 años, editor, y pues efectivamente también vamos a estar con el editor mismo de la obra poética, y con Sergio García Díaz, que lo tenemos aquí. Cuando llegue el momento, entonces vamos a presentarlo. Ahorita estamos tratando efectivamente de que se aparezcan nuevamente las personas que vamos a estar, pero sin más preámbulo, porque yo sé que ustedes están muy interesados en querer saber cómo es esto de la cibernética, cómo es esto de la poesía, cómo es cuando un poeta se junta, por ejemplo, con las leyes, con la inteligencia artificial, y entonces nos vemos también de frente con la biología molecular, con los plásmidos, con la genética, con la nanotecnología, con todo lo que significa de los tiempos que estamos viviendo hoy, como es un biólogo molecular que tenemos aquí, que es el licenciado Rafael Cano. ¿Cómo estás, Rafa? Qué bueno que estás aquí para que nos hagas un puente entre lo que es la literatura, la poesía en lo que tú eres maestro, que son, por supuesto, la biología molecular y la abogacía. Vamos a probar tu sonido. ¿Cómo estás, profesor? Muy bien, muy bien. Un gran saludo para todos. Y pues buenas noches, aquí estamos. Excelente, muy bien. Entonces ahora ya vamos, ahora sí, ya con Nancy. Nancy Millán, ¿cómo estás? Ahorita que te toque tu turno te vamos a presentar cómo es debido, cómo eres la reina. Entonces vamos a decir que eres la consentida de los políticos que te dan clase, pero no vamos a nombrarlos para no quemarte. Pero, pero vamos a estar bien. ¿Cómo estás, Nancy? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás lista? ¿Cómo te pareció el tema antes de empezar a carburar todo esto? ¿Cómo te pareció la propuesta de Sergio García Díaz? Extrasensorial. Bueno, es que es una mujer de poca palabra, ¿sabes? Al contrario, muy buenas noches a todos. Muy, muy buenas noches. Estoy muy complacida, la verdad. Y estoy muy conmovida también, pero voy a exponer eso más tarde. Ok, excelente. Y bueno, pues tenemos ahora otro de los experimentos nuevamente. Y pues resulta que Jim Takovich pues nuevamente está haciendo ahora gala de unas técnicas que se llaman teoría de la información integrada.
y pues obviamente estamos saludando a Ruth Ross. Oye Ruth, ¿cómo estás, hermano Ruth Ross? Hay que saludar a Ruth Ross, que es un maestro también en idiomas, es un maestro tecnólogo, es un filólogo, pero además es un vago tecnócrata. Es decir, por eso está aquí Ruth Ross saludando, está Mayra Chávez también, está Noemí Luna, que está saludando a nuestro gran maestro Sergio García Díaz. Sergio, vamos a empezar con algunas palabrillas ahorita. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo te sientes antes de empezar mientras que te presento? Pues algo nervioso porque es la primera vez que presento un libro de manera virtual. Yo casi de todos mis libros he presentado muy pocos libros, no suelo hacerlo. Presenté Sueños de un chamán, Pétalos de mar, ¿cuál más? Animales impuros y Hotel. Y ahorita pero yo te voy a ayudar, querido hermano, porque pues efectivamente Sergio, como todos lo conocemos, es uno de los grandes maestros. Saludamos, miren, ¿sabe quién nos puso? Pues ya nos puso corazoncito, el compa. Entonces, muchas gracias, compa Jorge Contreras Herrera, funcionario, ya el maestro. Entonces, pues saludamos al compa, y está Diego Arredondo, está Noemí, está Amelia desde Chile. Gracias, Amelia, por estar con nosotros. Entonces, Sergio García, pues además de tener una casa del poeta, una de las casas con más relevancia en el Estado de México, pues desde 1970 ha empezado a trabajar constantemente como poeta y escritor. Tiene más de 10 libros de poesía, como los que estaba nombrando ahorita. Es un editor también, es muy activo con las editoriales, uno de los más reconocidos, por supuesto, en la poética transcontemporánea, transmilenial de los últimos 20 años en México. Y entre sus más recientes libros, pues tenemos a Hotel, a Backstage y al que vamos a presentar hoy, que se llama Inteligencia Artificial. Bueno, pues mientras que llegue el editor y todo, creo que vamos a dejar que Sergio nos lea, por favor, un poema, o que nos cuente, que nos leas, aunque sea unas 10 líneas, Sergio, para que Jim, que ya está preparado, pues nos diga qué fue lo que vio de tu poética, pero ya para que, por ejemplo, el compa que nos está viendo ya se quede más tiempo con nosotros. Ahí va de un fragmento. La singularidad está cerca. La inteligencia no humana es un hecho. Trascender las limitaciones del cuerpo y el cerebro biológico. No habrá distinción entre el ser humano y la máquina. Al fin y al cabo somos mecanismos biológicos. Otros serán los jugadores, otros vivirán lo que hoy se vislumbra: neurociencia computacional, arquitectura cognitiva, redes neuronales, big data. Algunos dicen que el amor carnal se esfumará. No lo sabemos, no lo creo. Efectivamente, muchísimas gracias. Y pues yo les quiero contar que en la obra de Inteligencia Artificial de julio de 2020, de Sergio García Díaz, cuidada y hecha por Israel Miranda en su editorial Taller de Creación Literaria, pues efectivamente habla de unos personajes. Hay unos personajes que Sergio García hizo y a cada uno le dio vida en este libro. Entonces vamos a irlos preparando y efectivamente vamos a estar ya en acción para que nos cuente, por ejemplo, de Jason Taverner y todos esos personajes que poco a poco van a debridar y a conocer. Los vamos a conocer a través de los presentadores. Entonces, pues nos da muchísimo gusto que estemos aquí ya, y vamos a arrancar entonces con Jim Takovic. Hola, querido Jim, vamos adelante contigo. Cuéntanos qué viste, y ya empieza la presentación del libro, querido profesor. Bueno, haber visto. Parece que, cuando yo empecé a leer el libro de Sergio, me trajo a la memoria
una bonita frase que escribió un compañero que decía: Convincing your boyfriend she's crazy or paranoid, que traducido al español vendría siendo convencer a tu novia de que está loca o de que es una paranoide, se le llama gaslighting, y eso es algo muy, en inglés, dick. Pero si la convences de que ella es un robot que artificialmente ha sido mejorada con emociones humanas, eso se llama blade running, y entonces eres un Philip K. Dick. Al leer los libros recordé muchísimo tanto a Jason Taverner, personaje central de la novela Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, a Nick de Blade Runner, y me pareció maravilloso que Philip K. Dick, un autor de los 60s, que escribía ciencia ficción en novelitas, en cuentos de pulp fiction que se llamaban, que eran literatura barata en los años 50, 60 del siglo XX, sí, del siglo XX, sí, del siglo XX, lo recuerdo. Pues me pareció maravilloso, me pareció hermoso leer esos libros como un homenaje a Philip K. Dick, porque es uno de mis autores favoritos desde los años 60 y tantos, que fue que cuando yo lo conocí, en la época en la que él andaba luchando contra las drogas, haciendo una fuerte lucha, porque muchos de sus amigos habían fallecido a causa de drogas. Y entonces sus últimas novelas ya no son tanto de cosas como las que nos acostumbró a ver en Minority Report, en Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, sino más bien estaba hablando ya de si existe o no existe un Dios, y de que si no existe, lo necesitamos, porque nos va a ayudar a encontrar un camino que nos va a salvar. Y la obra de mi amigo Sergio, no solo por eso, no solo por toda la experiencia de los nombres y la influencia de Philip K. Dick, sino por también esa de, si no existe un Dios, es necesario que exista, porque nos ayuda a los seres humanos. Me gustó mucho toda su poesía, y me recordó una cosa que inventó un señor que se llama Elon Musk, que se llamaba OpenAI, que era un proyecto para hacer inteligencia artificial. Dentro de los muchos proyectos que se hicieron para desarrollar inteligencia artificial a través de las redes neuronales de computadoras, hubo un proyecto en específico que era el GPT-2, que ya se canceló, ya no hay acceso a la red completa, sino a ciertas partes porque se consideró que era muy peligroso. Es un proyecto que permite escribir. ¿Qué es lo que escribe este proyecto? Vamos a la otra pantalla para que les muestre. Esta es la parte demo. Digan ustedes 3 palabras. Yo te digo ovejas eléctricas. ¿Puede o ya son 2? Ya son 2. Eléctricas. Bueno, entonces Amor. Ovejas. ¿Y qué amor. ¿Amor qué? Amor. Dile otra. ¿Amor qué? Rosas. Nancy, te toca una palabra. Dale. Paraíso. Nancy. Paraíso. ¿Me escuchan? ¿Cuál? Paraíso. Sí, paraíso. Dale. Bueno, vamos Y a ver. aquí le damos a esta parte demo y empieza a escribir: ovejas eléctricas, amor carnal o virtual, paraíso hiperurbano, salud, no fumar, no viajar y no consumir bajo ninguna circunstancia alcohol, como bebida ni medicamentos de efecto secundario, entre otros los avances. Y aquí ya empezó a escribir texto plano, pero en otra ocasión, a ver, y dice: no se me hace necesario dar muchas vueltas al asunto, apenas algo de prueba, ¿verdad? Pero si le escribimos algo más versificado, esto mismo son las ovejas eléctricas, amor carnal, paraíso cibernético,
Y vamos a buscar de aquí la rima. O simple fantasía irreal. Y entonces generamos otro poema, un poema que no estamos generando nosotros, sino que lo está generando una inteligencia artificial en este momento. Está buscando las palabras. Esta inteligencia artificial fue programada en inglés. Sin embargo, ya aprendió a hablar español, ya aprendió a hablar portugués, bueno, a escribir portugués, a escribir todos los idiomas. Vean, aquí continúa con este pseudopoema diciendo: rueda de rosa, alienta o anula toda clase de orientación y sentido, simplemente fantasía, 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 completamente surrealista y semejanza del ser. No El hagas ser, nada de ruido, seriosas José. cualidades del mundo real, pero difícilmente puede descubrir el ambiente de la conversación. Como una clara mirada de vacaciones, vuelve al relato con la infidelidad del novio por el mundo exterior. Tiene bajo conciencia su deseo de quedarse en paz, de no involucrarse en las emociones. ¿Cómo ven? Esas No, inteligencias querido artificiales. profesor. No, querido profesor, pues sí lo has hecho. A ver, hermano, un segundo Sí. nada más. Sergio, Basta. resulta que Andrés no tiene la dirección. ¿No le mandaste la dirección a su chat, Sergio? No, creía que tú se la habías mandado. Bueno, pues Déjase la mando. Obviamente, Déjase la mando. de razón que no entraba, hermano. Ok, perfecto. Bien, ya entras casi, Andresito, ya casi entras, te estuvimos esperando, pero un error de tecnología típico de la raza humana. Ok, entonces saludamos al profesor Jesús Homero Manso y saludamos al corazón del Festival Mundial de Poesía en Nazaret, el santuario poético de Nazaret en 2021, que se va a realizar con Álvaro Mayo, con Anita Albergaría y con Isilda Núñez. Ya está trabajando con Ivana Talorra. Seguramente allá nos vamos a ver y vamos a esquiar. Saludos a Anita. Boa noite. También saludamos, por supuesto, a Noemí, que ha estado bien pendiente. Y efectivamente, creo que ya Andrés va a entrar. Vamos a... retira la pantalla ya, querido Jim. Sí, pantalla. por supuesto. Nada más quería hacerte una pequeña pregunta. Sí, dime. ¿Tú crees que Anita albergaría un corazón mecánico como el mío? Efectivamente, si Anita te está escuchando, si Ana te está escuchando, yo es buena porque está en Portugal, tenemos gente en Portugal y en Chile, entonces seguramente te va a albergar y efectivamente pues tú vas a viajar allá, pues porque como tú vienes de 1888, pues no tienes ya ningún problema y entonces pues efectivamente Anita entiende muy bien el español y seguramente te va a contestar si te cayó bien el robot, Anita, el robot Jean, para que lo saludes, pues porque el robot tiene una gran sensibilidad. Vamos a dejar, se nos salió esto, entonces vamos a pasar. Les quería yo presentar a Jean Takovich antes. Es muy importante que lo presente porque Jean pues, es un robot de 1888. Entonces en 1888 era un montón de tornillos mal aceitados. Y como tenía los tornillos mal aceitados, pues cayó en manos de un señor Tesla, por ejemplo, ¿no? Entonces el señor Tesla no tenía nada que hacer y le llamó por unos canales que tenía muy especiales, que no se veían mucho porque eran unos canales energéticos, y entonces se comunicó con un señor Alva Edison y entonces empezaron a hacer los primeros cableados allí. Después, durante tiempos de Alan Turing, en 1945, pues tuvo problemas serios, Jean, porque le empezaron a trabajar exactamente la cara. Entonces empezaron los primeros modelos neuronales de McCulloch-Pitts, y entonces a Jean le pusieron esta cara, pero fue evolucionando constantemente, y con un neurofilósofo que se llama David Chalmers, de la Universidad de Australia, que empezó en Santa Clara, pues Jean Takovich estuvo haciendo su doctorado allá en neurofilosofía. Por eso él habla tantas cosas y tiene un poco de información. Gracias a los genes
que tiene Jim Takovich es que pudieron escribir en últimos tiempos una historia muy especial de un señor que vende roles. ¿Dónde es que vende roles, querido Jim Takovich? Oh, este es un lugar secreto. Eso no se puede saber saber porque nos andan persiguiendo. Exactamente, no lo puedes decir porque eso va a pasar en la próxima temporada. Pero bueno, mientras tanto, Sergio, ya va a entrar este maestro. Es que lo que pasa, ya le mandaste eso, pudiste comunicar. Ya le mandé la liga, sí, ya se la Te mandé. pudiste comunicar por teléfono. Bueno, lo estamos esperando. Jim, hay que retirar esta pantalla, mijo, la pantalla de la pantalla. Sí, ya. Ahí está Andrés. Bueno, Andresito, vamos a saludarlo. Hola Andrés, Hola, ¿cómo estás? bonita noche. Hola Oye, a todos. me disculpo bien porque pues obviamente yo soy el responsable de que no hayas entrado, pero es que yo dije, pues seguramente Sergio se los iba a mandar. Pero bueno, yo me ocupé de las 4 personas que no tenían comunicación y obviamente contigo pues se me pasó, pero pues son cosas que tenían que suceder por el karma, querido hermano, por el karma. Pero escúchate, porque tú lo escuchas, si alguna vez escuchas esto, siempre queríamos que tú abrieras la mesa hoy. Te ganó este pinche androide feo que tenemos aquí, pero pues bueno, nos está haciendo la noche el androide. Él se llama Jim Takovich, como has estado escuchando. Wow. Pues, hola. Pues tiene un poco acelerado, ¿no? Te tomó la gabapentina que hizo Rafael Cano, que es un biólogo molecular. Y bueno, te estamos esperando para que tú nos eches en 5 o 8 minutos lo que hayas preparado para Sergio, que sé que lo demoraste, que sé que queremos mucho a Sergio, que hemos visto discusiones profundas, serias, de tipo académico, poético. Entonces, pues yo cuando Sergio me comentó que quería la presentación, pues dije, sin duda alguna, el más académico en estas áreas es Andrés Cisneros de la Cruz. Hermano, adelante, tienes tus minutos de gloria con todos tus fans que ya empezaron a venir cuando tú apareciste. Adelante, querido hermano. Hola, pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bonita noche. Aquí vamos a platicar un poco acerca de esta inteligencia artificial que somos los humanos y que el concepto de lo humano pues va relacionado con el automatismo, por supuesto, a partir del lenguaje y toda la diagramación de la modernidad. Y que en este caso, pues bueno, hablar de la poesía de Sergio García Díaz, que es también como un proyecto muy completo de obra, podría decirlo ambicioso, ¿no? En términos de que siempre está buscando los límites de la revelación y ahora en tiempos tan, pues vamos a poner entre comillas, sofisticados, ¿no? Como los que vivimos, en donde pues todo está ya dispuesto, ¿no? A ocurrir de cierto modo. Y que los intentos por mecanizar la poesía no han sido pocos, ¿no? Machado es un ejemplo de ello, por ejemplo, ¿no? En esta máquina de hacer versos, o ya lo hemos visto incluso en la tecnología para poder resolver un enfrentamiento entre el ajedrez, que también es una dinámica creativa, por supuesto, ante una máquina como Deep Blue, y que bueno, ahora ya hay otros mecanismos mucho más profundos, ¿no? De cómo poder hacer poemas pues verdaderamente que pueden pues dejar con el ojo cuadrado, ¿no? A muchos ante la parafernalia del espectáculo, ¿no? Porque ahí es donde entramos también en la dinámica de decir la función o el sentido de la obra poética, ¿no? Y me parece que Sergio da o toca en la médula en este sentido, porque aunque hace una comparativa constante entre lo tecnológico o lo científico, vamos a decirlo más que nada, lo científico, porque lo tecnológico también es justo, ¿no? Esta contraposición, lo que podría decirse entre la poesía del espectáculo y la poesía del fondo, ¿no? Es decir, la poesía que apunta a transformar nuestro contexto cotidiano, nuestra vida orgánica desde lo más profundo, en el espíritu, vamos a ponerlo así, la espira que nos compone, y por la otra parte, pues la del espectáculo, que osa regodearse dentro de las estructuras ya definidas, para poder pues generar un impacto social, ¿no? Que es lo que nos divide a veces de lo que está reafirmando la sociedad de un modo ya definido y lo que la pone en jaque. Entonces, en algunos de los versos, porque ya venía preparando este libro Sergio García, ya había trabajado con términos
pues futuristas, ¿no? Porque también estamos hablando aquí de ciencia ficción. Y la ficción justamente nos lleva a este terreno donde el to fix es la forma en que estamos reparando una realidad, justamente, ¿no? Y en la ciencia ficción se ha vuelto la religión, pues, contemporánea, ¿no? Cuando habla de Rick Deckard, pues justamente estamos hablando, sueñan las ovejas, ¿no? Con robots o toda esta parafernalia que incluso ahora podemos ver en las series, ¿no? No sé si han visto The Man in the High Castle, que también es de Philip K. Dick, y que pues plantea justo como la posmodernidad que nos lleva también a, por supuesto, a principios del siglo XX, a la modernidad, del modernismo, ante el posmodernismo, el humano, ante el posthumano, donde el robot se vuelve una entidad que es mucho más humana que el humano mismo, ¿no? Isaac Asimov pues hace todo un decálogo, ¿no? Que son los nuevos 10 mandamientos de lo que va a ser la humanidad. Y esto lo hemos ido viviendo en una propaganda que se hace a través del cine y que nos lleva pues a un momento en que pues la diferencia entre la tecnología y la ciencia aplicada, es decir, la ciencia y la filosofía, en el juego de ir acercándose siempre al misterio, pues es un verdadero revoltijo, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial que nos plantea Sergio no deja de ser un paradigma, una forma lúdica, también satírica, de abordar el tema, porque, pues como él siempre lo ha hecho, la carne, ¿no? También la pulsión animal, ¿no? O sea, no este humano justamente codificado en una pequeña cárcel, es lo que él nos trata de plantear, sino justamente esta dialéctica filosófica de lo científico que nos hace ir descubriendo pues la idea del cosmos, ¿no? Y que ante esa idea del cosmos es lo que se va replanteando una y otra vez los esquemas de dominación. Ahora, cuando nos plantea los diferentes personajes, ¿no? De esta ciencia ficción y que nos plantea su posibilidad, pues su lenguaje como siempre es carnal, es amoroso, ¿no? Y también el amor no deja de aparecer una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, las uñas, el cabello, o sea, toda esta cuestión material, tangible, que hacen de la sensación de reproductiva, vamos a poner así, porque el lenguaje no deja de ser un proceso reproductivo, pues el hecho de ensuciarse un poco las manitas, ¿no? Un poco siguiendo la tónica de pura, cero amor, pura cogedera, cuando hablaba de que es un clásico de Sergio, bueno, los que hemos leído a Sergio. Clásico prueba, tu mejor prueba. Al final, pues, no nos imaginamos a unos robots en una gran cogida, ¿no? O sea, al final, de la sofisticación de unos robots porno, ¿no? Que también, pues ya si entras a las páginas porno, pues sí, pues, vas a encontrar caricaturas que están en verdadero regocijo, ¿no? Es decir, el deseo y la cosificación del ser ha llegado a un grado que pues realmente llega como en esas películas que planteaban en los 90 literalmente, que ya eran temas retomados de los 60, 70, que pues iba a llegar un momento en que íbamos a tener sexo sin tocarnos, ¿no? Y que ya estamos aquí, ¿no? Entonces, es decir, se puede hacer poesía sin espíritu humano, o sea, el posthumano, o sea, este asunto robótico, desde donde se genera la parafernalia poética, nos hace replantearnos pues la función, ¿no? Así nació la vida, miles de aminoácidos y proteínas trabajando, autorreplicando, y nuestra conciencia nos dejará llegar al punto verdadero de donde se da, ¿no? La reproducción de la conciencia, sí, ¿no? Hasta cierto punto sí. Pues, de cierto modo sí, o sea, la modernidad y el calendario en el que vivimos está determinado en función de ese experimento que somos ahora como modernidad, ¿no? Estos 2020 años que tenemos conscientes en las lenguas romances, pues no son sino un prototipo que se ha ido generando a lo largo de estos siglos, ¿no? Y entonces ahí me parece que Sergio vive, ¿no? Muy claramente esa crisis en este libro y la plantea como esa mujer querendona que besa mis labios y dice un mantra, o sea, habrá una robot querendona, bueno, se puede programar también, ¿no? Y dice un mantra que se eleva desde abajo de su entrepierna enervante hasta mi cerebro, hasta la parte del cerebro más primitiva,
Después de todo es canto y vacío, canto y silencio, canto que se va apagando con el sueño. Duerme, duerme, negrito. Y ese trabajo en el campo, tan lejos de las computadoras, porque ve ese contraste, ¿no? Que todos los que no tienen acceso a esta modernidad, posmodernidad, ¿qué son? ¿Animales? Y lo acaricias, lo besas y lo revives. Ahí se apaga el cosmos. Pues no sé, yo los invito a la obra de Sergio García porque hay eso, como les digo, una intención muy específica de tocar los límites de esta parafernalia conceptual en la que vivimos ahora, desde un ser que se experimenta, ¿no? Porque me parece que Sergio, como ser humano, también como investigador o antropólogo, digamos, de la praxis, ¿no? En su búsqueda porque siempre es alguien que está conectado con el norte, con el sur, con diferentes grupos, ¿no? Siempre lo ves buscando libros para documentarse, o sea, es alguien que le interesa adentrarse en esta paradoja de las imposturas, ¿no? Porque no deja de ejercerse también desde su ser, ¿no? Con su espontaneidad, con su necesidad, con su paradoja, ¿no? Con su contradicción humana, y no está aquí planteando un eje de verdad, ¿no? O sea, algo que quiera decir, esto es la realidad, como a veces pasa con los esquemas poéticos de académicos, justamente que decías tú de la academia, ¿no? El poeta que es un policía, más que un creador, es un policía del lenguaje. Aquí no tenemos un policía del lenguaje, ¿no? Aquí tenemos alguien que está experimentando y que está poniendo siempre en jaque sus propias limitaciones de aterrizaje y que no teme meterse en todos estos artilugios de la modernidad y de la posmodernidad, es decir, no le saca la vuelta al infierno. Y pues yo felicito a Sergio por este trabajo, porque pues también yo siempre también lo he apoyado, yo he querido, también como diría, dado mi voto siempre por su obra y por su ser, ¿no? Que me parece que poeta y hombre o humano en estos tiempos, pues no podemos seguirlo separando como se ha tratado de hacer justamente desde esas jerarquías del lenguaje que siguen tratando de imponerse y que lo van a hacer hasta el fin de los tiempos, dirían todos los que sabemos que todo tiempo tiene su fin. Muy bien, querido hermano, pues prácticamente has hecho una disertación debridada, una disertación exactamente tornillo quirúrgica, aceito quirúrgica, H224P fosforilada quirúrgicamente. Es decir, estoy verdaderamente contento, por supuesto. Ojalá hayas escuchado previamente a Jim Takovic, que ya presentó a Philip Kendrick Dick, como bien tú lo presentaste, y efectivamente habló de las ovejas eléctricas. Lo que pasa es que Jim, como tú estabas tratando de meterte, pues Jim viene como desde 1888. Él creó las primeras lanas sintéticas para ser disfrazado de oveja eléctrica. Es decir, fue uno de los que empezó a soñar primero que Freud. Es decir, cuando Freud estaba ya escribiendo la poesía de los sueños, el maestro Jim Takovic estaba haciendo los circuitos talámicos corticales para entender la conciencia humana, que es la que tú nos hablaste muy bien respecto de la poesía de Sergio García Díaz. Entonces, efectivamente, por eso queríamos que tú lo abrieras, porque pues era un gran bocado a la disertación, porque por supuesto tenemos a un científico ahorita que es Rafael Cano, y a Nancy Millán, que trabaja también con la inteligencia artificial y los derechos humanos. Pues para eso, por ejemplo, yo les cuento de un filósofo, tú nombraste ahorita, por ejemplo, la filosofía, que es muy importante. Hilary Putnam, por ejemplo, en 1945 hizo su primera tesis sobre la probable conciencia de las máquinas. En 1968 hizo un libro que se llamó, hizo un artículo científico en Journal of Philosophy que tenía que ver con: ¿será probable que les demos derechos civiles a las máquinas? Después apareció las cosas del funcionalismo y después, por supuesto, ha estado trabajando sobre la conciencia de las máquinas. Cuando Jim presentó a Sergio, también se presentó como zombie.
hay un modelo neurofilosófico que habla sobre la conciencia zombie. Entonces ahorita vamos a trabajar efectivamente sobre los derechos humanos y la inteligencia artificial. Saludamos por supuesto a Beatriz Hernández, saludamos a Elizabeth Reynosa, a Grisel López, Grisel como 50,000 besos, a la doctora Concepción Ramírez, Conchita, besos, nos está pendiente, al Comba por supuesto que está, y a Ferdinand Khalid Daza que nos está viendo desde Colombia, a Henry Luque que es del grupo de trabajo de Sergio Díaz, que es hermano de nosotros, y a Ruth Gross y a Amelia Cayur, están trabajando desde Chile. Tenemos gente de Chile, de Portugal, ahorita de Centroamérica, y por supuesto los tenemos había otro país por aquí. Pero bueno, lo importante ahorita es que con Nancy, porque dijeron por ahí que primero las damas. Nancy, por favor, cuéntanos qué viste de poesía en eso que estabas conmocionada, y entonces pues no queremos que convulsiones, aunque ya trajimos medicamentos y tenemos al doctor Takovich para que te salva. Él tiene una nave teleológica que puede llegar a ti en caso de que convulsiones, no hay problema, puedes emocionarte y puedes llorar en tal caso, porque pues no te asustes, pero es que lo que pasa es que es un poema de Sergio García tremendamente conocido que dice en su último verso: el amor no existe, es pura cogedera. Entonces, adelante Nancy, por favor, no importa, adelante con sus cosas de derechos humanos y ciencias humanas. Ok, muy buenas noches. Ya los había saludado. Es muy curioso ver la inteligencia artificial desde la perspectiva del derecho. Pero es más curioso ver la inteligencia artificial desde la perspectiva del humanismo. Siempre le hemos tenido muchísimo miedo, socialmente hablando, claro está, a la inteligencia artificial. De hecho, creo que en muchas ocasiones se le ha tachado de algo negativo. Se ha mencionado en muchas ocasiones de que, ¡ay no, los robots nos van a dominar! Y no sé qué. Creo que aquí el punto importante es saber encontrar hasta cierto punto la utilidad, y hasta cierto punto también podemos hacernos muchísimas preguntas, como entre tantas de ellas, el saber si nosotros jugamos a ser Dios cuando estamos formulando o cuando estamos desarrollando inteligencia artificial. Y es aquí cuando entra mi conmoción, porque al momento de estar leyendo el libro de Sergio García, pude percatarme que el autor quiso darle esa esencia emocional a cada uno de los personajes que menciona, que bueno, eran personajes de la cultura popular, pero también dentro de sus poemas mezcla mucho esos sentimientos, que no solamente se enfocan al erotismo, que claro está, es uno de los elementos predominantes, sino que también se va hacia otras sensaciones. El autor juega con muchos elementos, no solamente se enfoca a la inteligencia artificial per se, también habla del aprendizaje automático, habla desde luego de la robótica, tanto es así que menciona a dos personajes que ya han ustedes comentado, habla de la singularidad tecnológica, y podría seguirme extendiendo a muchísimos más temas, pero esto solo demuestra la complejidad del pensamiento tanto del autor como del tema por sí mismo. Y creo que eso es algo hasta seductor, hasta cierto punto. Porque el lograr captar las sensaciones que un robot pudiera tener, es más, nosotros mismos muchas veces entramos en conflicto con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestros sentimientos. Y varias veces nos hemos cuestionado incluso, ¿los robots pueden sentir? Bueno, existen los algoritmos, podemos enseñarlos a pensar, los podemos enseñar también a sentir. Y si es así, nosotros podríamos preguntarnos, ¿ellos pueden sentir aún más que nosotros? Y aquí nosotros podríamos entrar en muchísimas discusiones. Pero aquí lo importante es que la inteligencia artificial está aquí. No es algo a lo que nosotros ya podamos huir. De hecho, nosotros podemos tocarlo. De hecho, lo estuvimos viendo ahora con el poema, con el ejemplo que nos estaban mostrando.
Y era increíble ver cómo de unas cuantas palabras que nosotros propusimos, sacaron unos versos que la verdad, por ejemplo, yo no podría haber tenido esa inspiración, esa pluma, pero una máquina ya pudo. Sin embargo, creo que es aquí cuando entra la esencia entre bueno, aquella diferencia que muchas veces hemos nosotros tratado de hacer que se conflictúen, que es entre lo artificial y lo orgánico, ¿no? A mi consideración creo que ambas cuestiones no están peleadas y me parece que Sergio García Díaz también lo considera así, que no están peleadas, que de hecho pueden coexistir, que de hecho ambas pueden estar tranquilamente la una con la otra. No le encuentra para nada lo negativo en ese aspecto, al contrario, le encuentra lo bello y lo encuentra tan bello que por ello, aunque ya hice una rima ahí, relaciona al universo así, bueno, relaciona al universo en sí mismo, relaciona la belleza, porque creo que en este caso el autor también tiene un gran acierto al encontrar dentro de lo artificial la belleza, lo estético, que claro está, siempre va a estar la belleza determinada por el ojo de quien la observe. ¿Por qué no habríamos de encontrar lo artificial bello? Creo que son muchísimas las observaciones que tengo respecto al contenido del libro, el cual, por cierto, al autor le felicito ampliamente, porque, como lo vuelvo a decir, muchos estamos siempre asustados con la idea de que los robots nos van a dominar, o de que la inteligencia nos va a terminar controlando, o de que vamos a ser esclavos, o cosas por el estilo. No necesariamente. De hecho, creo que ya nosotros podríamos aceptarla, de hecho debemos aceptarla porque ya es parte de nuestra realidad, pero también creo que podemos aprender a sentir, y también esta tecnología puede aprender a sentir, porque vuelvo a lo mismo, nosotros ya estamos conviviendo con ella, nosotros ya estamos posiblemente incluso sintiendo con ella, tanto es así que les estoy hablando por este medio, tanto es así que estamos conviviendo con nuestros seres queridos por estos medios. Ya no es algo que está alejado de nosotros, como en la caricatura de los supersónicos, ya es algo que nosotros tenemos aquí, y que el autor ha plasmado perfectamente en esas líneas, en las que no hace distinción, en las que no discrimina si un robot puede o no puede sentir, o si un humano puede o no puede sentir, porque de que hay humanos que uno se puede cuestionar si piensan o si sienten, ya es otra discusión. Pero ¿por qué no? La mente humana es infinita, pues hay que permitir que siga soñando, que siga pensando hacia dónde pueda llegar. Y ¿por qué no? También la inteligencia artificial podría llegar a ser infinita y también puede llegar a sentir y a pensar. Entonces, le doy una felicitación nuevamente por su libro. La verdad es que sí me hizo remover muchísimas cosas, replantearme muchísimas cosas, y eso sería todo. Bueno, estamos muy contentos, precisamente Nancy ha hecho, al final vamos a hacer unas ronditas de preguntas. Estamos saludando, por ejemplo, desde Cuba, Elizabeth Reynosa nos saluda y ahí a ver si sale aquí Elizabeth. Quiero que salga aquí Elizabeth, vamos a ver. Bueno, en Cuba tienen un problema de poderse comunicar. Las tarjetas cuestan mucho. No es como aquí que nos cuesta 0 pesos comunicarnos. Realmente, para que Elizabeth nos mande este regalo, que es un saludo y hacer un esfuerzo, la acabé de ver en el Festival Amada Libertad con una métrica impresionante, una de las poetas más prometedoras de la Hispanoamérica moderna, pues es una poeta muy joven. Entonces te agradezco mucho, Elizabeth, que estés con nosotros, y también voy a hablar un poquito en inglés porque resulta que está con nosotros our brother, and where is my brother se perdió. Bueno, ¿dónde está? No se deja ver, estaba aquí hace poquito.
Bueno, saludamos por ejemplo desde Venezuela a Luis Manuel Pimentel, a Luis Manuel. Hola Luis Manuel. And Aminur, how are you? This is a book about artificial intelligence, and of course the author is Sergio Garcia. I think you know Sergio sometimes in Facebook, but of course he is Sergio Garcia. So let me check. So he is Sergio Garcia, the author, and we have today persons very interesting. For example, this Rafael Cano is also pharmacist. Is also pharmacist like you. So we are working with Rafael in coronavirus. And for example, I am speaking with you sometimes about this coronavirus and with some idea of getting better antivirals. So Rafael Cano is a person that knows very well the things that you are speaking also in vacuums there. I mean, also Nancy is a lawyer. She is a brilliant lawyer. She is working in civil rights, human rights, and artificial intelligence. So also she is now debuting. It's the first time she is speaking about poetry. And also this is our super friend, and this is Jim Takovic. So Jim Takovic is here, and of course he's coming from other areas, and of course he knows very well many things, and of course he is now in Bangladesh with you. And other very interesting people is Andrés, pero Andrés en este momento ya se nos fue, y entonces ya vamos a terminar y vamos a continuar ahora con Rafael Cano. Rafa, adelante, por favor, Rafa, con tu cronómetro. Hola, muy buenas noches a todos. Rafa, tu ¿Se escucha cronómetro. bien? ¿Se escucha bien? Sí, adelante. Ah, perfecto. Bueno, primero, un agradecimiento enorme a Sergio García Díaz. La verdad ha sido una experiencia maravillosa leer este libro. Oye, un minuto, te voy a hacer una pausa, perdóname Sí, dime. que te interrumpa. Francisco Ábalos es uno de las personas más sabias del mundo, hermano, que haya visto Yuri Zambrano. Entonces Francisco Ábalos te está viendo, yo le comenté que estaba viéndote. Francisco Ábalos no le gusta la red, él maneja su red desde otro tipo de vista, no le gusta, pero en vista de que él trabaja en neurohumanidades, es uno de los neurohumanistas más reconocidos en el mundo, se la pasa viajando incluso en tiempos de pandemia, así es de que saludamos a Francisco Ábalos y por supuesto no solamente es uno de los grandes maestros de América Latina y del mundo, sino que nos está diciendo ahorita que hablamos un poco al final de simular la vida en silicón, como lo está haciendo el profesor Jim Takovic en este momento. Gracias, querido doctor Francisco Gómez Montt Ábalos. Y bueno, seguimos ahora entonces con Rafa. Qué pena contigo. Adelante, Rafa. No, al contrario, muchas gracias a Francisco, porque me da precisamente pie para mis siguientes comentarios. El primero es un reconocimiento impresionante a Sergio García Díaz. Este ha sido un año extremadamente complicado y no quiero decirlo de esa manera. Ustedes saben que yo también soy barrio, como dicen en mi tierra. ¿Y qué tamaños tuviste, Sergio, para poder expresar esto en una editorial en julio del 2020? ¿Qué tamaños para lograr crear una obra en este año tan complicado? Esto es algo que me reconforta, da mucha esperanza y te lo agradezco. También el editorial, Taller de Creación Literaria, líneas y versos para incitar al vuelo. De verdad, qué bonito eslogan, qué bonita carta de presentación, Sergio. Y bueno, estas lecturas me llevaron a muchas cosas. Ya como ven, ya pinto canas, y yo empecé con la ciencia ficción, básicamente en libros,
y después en el cine. El primer libro que me llevó a la ciencia ficción fue El Golem. De ahí una película en blanco y negro que después se remasterizó, que es Metrópoli. Y yo no pude dejar de hacer estas relaciones que tiene la inteligencia artificial, según lo que yo me acuerdo, llamada así por John McCarthy en 1956. Estamos hablando de finales de la Segunda Guerra Mundial e inicios de un nuevo periodo y un nuevo orden económico mundial, que es la ciencia y el ingenio de hacer máquinas inteligentes y especialmente programas. Sin embargo, Aristóteles ya en ese entonces, antiguos griegos, comentaba las reglas del razonamiento. Esto es lo que nos da origen a todo esto de la inteligencia, del pensamiento, del razonamiento. Ellos lo definían en la inteligencia como recibir las impresiones de los sentidos y comprender y combinar los actos que satisfagan nuestras necesidades. Eso era la inteligencia. Ahora, el razonamiento era elevarse de lo concreto a lo abstracto, conocer la naturaleza de las cosas. Y el pensamiento, ellos lo consideraban como aquello que nos permite conocernos y de esa manera distinguirnos. Y aquí voy a ir a lo que acaba de leer nuestro querido Sergio García Díaz, que viene en su primera parte de la obra, que dice: la singularidad está cerca. Y la singularidad es precisamente el autorreconocimiento que puede generar la inteligencia artificial. Ya expresé a qué se referían como inteligencia los antiguos griegos. Esto lo toma Cebio de Alejandría, también en la antigüedad, y crea una máquina autocontrolada. ¿Y por qué lo menciono? Porque la inteligencia artificial, sin esta tecnología cibernética, mecánica, física, se autocontiene en bytes. Pero si tú le das cuerpo, ese es el verdadero origen del cambio del que hablaba nuestra querida licenciada. Nos va a permitir tener físicamente un cuerpo con una inteligencia artificial. Ahora bien, yo como biólogo lo expreso con mucha claridad. ¿Qué cosa es la vida? La vida es un estado evolutivo de la materia. Sí, es un estado evolutivo de la materia, cuya unidad anatómica y funcional es la célula. Requiere de tener esta célula, todos sus componentes, requiere de tener el ADN completo, según su especie, y tener dos cosas, dos características fundamentales: metabolismo y homeostasis. Si no tiene esas dos cosas, la célula, aunque esté completa, no está viva, pero si las contiene, está viva. Y esta es la diferencia. A pesar de todos los sistemas vivos que tenemos en este planeta hermoso, bellísimo, el único que ha tenido la capacidad, y algo que no se habla cuando se habla de inteligencia artificial, la voluntad para cambiar las cosas, es el ser humano. Y esto es algo maravilloso. De ahí que regreso al comentario de Francisco Ábalos: simular la vida en silicón está muy lejos de alcanzarse. Sin embargo, la inteligencia artificial no está lejana. Ya es un hecho. La singularidad no sé qué tan lejana esté. Quizás ya está ocurriendo. Pero imitarla o ingresarla a un cuerpo físico, ahí hay una circunstancia muy diferente.
Hay alguna materia que se llama futurología, que pretende expresar lo que va a pasar, lo que nos va a llevar estas nuevas tecnologías. A lo primero que sí nos está llevando es a esta separación física. Yo no puedo estar ahí junto a ustedes. ¿Se dan cuenta? El virus, que no está vivo, es una macromolécula, pero que afecta directamente a los seres vivos, nos mantiene cada quien en su casa, cada quien en su oficina, ¿verdad? Y esto es algo que está generando un caos terrible, un caos económico, político, social, cultural. Por primera vez estamos todos conectados a través, como dijo nuestra queridísima licenciada, a través de estos sistemas del internet, todo a través de una supuesta inteligencia artificial. Y ahí les va un ejemplo. ¿Se usó la inteligencia artificial? Sí, ya, en Miami, Florida, para determinar en leyes, y ahí voy a decirlo en derecho, que individuos podían salir de prisión antes de cumplir su condena. Pero había algo que se llama sesgo de la información. Y este sesgo permitía a individuos blancos que estaban cumpliendo su condena y que habían tenido buen comportamiento, salir de prisión. Pero a los individuos negros, aunque habían ido cumpliendo su condena y con buen comportamiento, no podían salir. Porque la información era agregada por seres humanos que tenían un sesgo de información. Y eso significa que tenían moral. La moral, en este momento, aún no puede ser imitada en sistemas artificiales. Esto es un poquito más complicado de lo que lo estoy expresando y se basa en experiencias, se basa en sentimientos, en procesos físico-químicos, fisiológicos, neuronales. Las redes neuronales ya están siendo imitadas por la inteligencia artificial, pero no llegan al punto en donde podamos tener la diferencia moral. Es por eso que hay una robot que fue dada de alta como persona jurídicamente hablando, si no estoy mal, en Siria. Y alguna vez hice una pregunta a unos abogados, ¿y qué pasa si viene a México y le dicen que no puede tener a una robot en una habitación como persona y la mandan a una bodega? Como está dada de alta en Siria como persona, se puede iniciar una demanda en contra del servicio del hotel, ¿no? Y esto pues obviamente raya en una cuestión entre ridículo, asombroso y caos. ¿Acaso somos lo mismo? ¿Acaso no somos lo mismo átomos que viajan en el universo? Dice nuestro escritor. Sí, sí lo somos, pero ordenados de forma distinta. Es cuánto tengo que decir. Hermano, muy bien, una cosa muy bonita, una cosa mágica realmente. Muchas gracias, realmente ha sido un viaje sintético, un viaje donde hablaste de moral cognition. Hey, Aminor, are you hearing us? Are you hearing us? Because you put the angry face, Aminor, so you have to change the angry face. I am trying to resume and making some slides of letters to you because maybe you are saying, hey, I am not understanding Spanish. But well, the idea is Rafael Caro resume and synthesize the idea of the moral cognition and the difference with artificial intelligence. And of course, he spoke about a robot from Syria that in the problem that it maybe is a suggestion. Once upon a time, this robot can come to Mexico or to Bangladesh also, and maybe has problems
because it's problem of the international law, the private international law, where Homero Manso is a wonderful lawyer and very well-known lawyer around the world. So the idea is now, for example, how the moral cognition is important for poetry. So le vamos a preguntar ahora al autor, a Sergio García Díaz. Sergio, ¿cómo ves, antes de que nos leas unos versos tuyos o nos cuentes de tus personajes como Bertrand Taverner, etcétera, que nos dijeras cómo ves la moral de alguno de tus personajes? ¿Qué moral tienen tus personajes, querido hermano Sergito? Pues en el terreno del concepto más importante que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es el concepto de singularidad, es el momento en que se pone en juego precisamente las cuestiones éticas, y es en el momento en que se toman decisiones, y en Cadic encontramos permanentemente esta cuestión tanto del lado de los replicantes o de los robots o de estas formas de vida pues inteligentes, ya desde aquella época que él empezó a escribir, más o menos por los años 50, 60, y del otro lado, lo que ya no se sabe si son seres humanos o son máquinas, pero que se dedican a destruir estas nuevas formas de vida mecánica. En ese sentido, sí hay un problema ético. Hay un autor español que hizo un libro que se llama Ética para Máquinas, y allí se plantea toda esta cuestión. ¿Tienes por ahí para que nos muestres la portada, profe? ¿Tienes por ahí? Ética para Máquinas. Sí. No, lo leí en PDF, y he seguido sus conferencias. Ahorita no recuerdo bien el nombre, pero es español, y él hace todo un planteamiento sobre esa cuestión, porque como bien decían, a nivel jurídico, ya en Estados Unidos hay, pues están todos los códigos, y una máquina puede definir quién es culpable o no de algún delito. Pero como bien dice Rafael, pues entran las cuestiones étnicas en el caso del derecho en Estados Unidos. Hay ya se está utilizando mucho para la cuestión de la medicina, para las consultas médicas, donde ya no va a ser necesario ir a ver al doctor, sino ya a partir de ciertos patrones se va a poder definir qué enfermedad y qué medicina puedes tomar, y te darán la receta de manera virtual. Entonces son cosas que ya se están haciendo, aparte de las máquinas que ya juegan ajedrez y otro tipo de máquinas. Posiblemente vaya a tardar esta cuestión de poder ver ya plenamente pues, robots conviviendo con nosotros. Eso yo creo, algunos plantean, como Michio Kaku, que ya hay algunas cuestiones ya cerca, pero otras van a durar como 200 años o sea que ya no las vamos a ver nosotros, ¿no? A menos que nos congelen y logramos sobrevivir hasta esa época de manera congelada. Pues por ejemplo, los teléfonos inteligentes actualmente ya tienen alrededor de 11,000 transistores. O sea, es una cosa realmente fantástica. Yo recuerdo mi primer televisión tenía como 6 transistores de focos, y actualmente en una sola tarjeta pues ya hay 11,000 transistores, y pueden hacer lo que hoy estamos haciendo.
o lo que tú decías, Yuri, lo que el otro día me platicabas y que a mí me pareció, me voló la tapa, ¿no? En el sentido de que una idea tiene una sola palabra o una oración, tiene una complejidad en el cerebro que utiliza no sé cuántas neuronas para poder estructurar una palabra. Entonces, este tipo de cuestiones a uno le disparan la tapa del cerebro, y a mí me da mucho gusto que estén expertos en diferentes áreas de la calidad de Jen Takovich, mira, de Nancy, que trabaja la cuestión de las leyes, y de Rafael Cano en el sentido de la biología. Yo he leído por varios años a Maturana y realmente se me hace sensacional cuando él me dice el ser humano es una máquina biológica. Entonces yo nunca me hubiera conceptualizado como máquina, ¿no? Como una máquina biológica. Y así como es posible la máquina biológica, pues también va a ser posible una máquina inteligente. Hay un experimento que sale en Michel Talbot, en un libro que se llama La Antimateria, me parece que se llama, Michel Talbot, y hacen un experimento en el MIT. Un ingeniero se lleva 2 robots que son igualitos, son gemelos, y los suelta en su casa, y los robots solitos se enchufan cuando ya no tienen energía, se enchufan allí a un conector y se cargan de nuevo. Pero él, regresando a su casa, él lo que ve es que de los 2 robots que son hermanos, uno es muy hiperactivo y otro es muy, muy receptivo, y se va y se esconde debajo del sofá, y ahí se queda agazapado, y mientras que el otro robot anda chocando por todos lados y jugando todo el tiempo. Y dice, no, pues aquí algo pasa. Y entonces deshace todas las piezas de los 2 robots, las revuelve y los vuelve a rearmar, y se da cuenta, ya rearmados, que vuelven a tener la misma conducta. Entonces eso me llevó a mí también a pensar que la materia no viva tiene conducta, porque si estamos hablando de unas máquinas, esas máquinas representaron sí representaron una conducta diferente. Entonces la materia tiene conducta. Y luego ya hablando de física cuántica, nos damos cuenta de que también el átomo tiene allí, también tiene conducta el átomo. En fin, todo esto es muy complejo, y traducirlo a un lenguaje poético, pues es también muy complejo. A mí me resultó a veces difícil. Claro, en este momento era que íbamos a hablar. Por ejemplo, tenemos a Moisés Pascual desde Panamá. Moisés Pascual es un tipo que hace poemas y al final siempre dice: yo soy el mejor poeta del mundo. Él se llama Pascualito. Entonces saludamos a Pascual porque dice que ningún robot va a escribir un poema como yo. Pero bueno, efectivamente también nos saluda Pablo Ramírez y está contento con toda la disertación que tenemos, y sobre todo porque es muy importante. Ya estábamos hablando precisamente de cosas que tenían que ver muy claramente, con amplísima precisión, como Rafa Cano estuvo hablando de los tiempos de los griegos, de cómo Aristóteles hizo la primera forma minimalista. Y entonces vamos a ver si efectivamente ahorita tenemos ya a Jen Takovich, que nos va a hablar un poco de inteligencia artificial. Jen, ¿estás por ahí? Sí, pero ya la inteligencia ya empezó a hacer de las suyas. Bueno, danos 2 minutos nada más y dinos de Stockfish y la gran pelea que tuvo Stockfish en la plataforma de ajedrez, en el cual no había aprendizaje. Ya hay un montón, ya está Dragón, ya está Lila, ya hay un montón de inteligencias artificiales.
Y curiosamente en los últimos años la inteligencia artificial ha hecho algo que los humanos, bueno, y todos los seres vivos empezaron a hacer desde hace mucho tiempo. Está aquí con nosotros tanto el licenciado Cano como el doctor Yuri Zambrano, que no me dejarán mentir. El sistema neurológico, el sistema neural, se compone de células cuya particularidad es que son capaces de reaccionar o de irritarse, de reaccionar a lo que está afuera. Y solo hacen una o dos cositas, cada una de estas neuronas. Solo hace una o dos cositas, tres a lo sumo. Y los primeros intentos de hacer inteligencia artificial fueron que querían que una sola computadora hiciera muchas cosas. Actualmente se están utilizando redes de computadoras y cada computadora tiene su programa, una subrutina que solo hace una o dos cositas. Y así es como se han logrado grandes avances. Pero algo bien interesante y que no estamos tomando en cuenta ninguno de los que estamos aquí, es que la inteligencia, toda la inteligencia, es artificial. Porque la razón de ser del cerebro es coordinar el movimiento. Exacto. Los sentimientos, la inteligencia, la creatividad son cosas accidentales, del mismo modo que lo es cantar para el sistema fonador. El aparato fonador únicamente sirve para emitir sonidos, para regular no es para emitir sonidos, es para regular la respiración y la tragadera. Pero nosotros hemos logrado desarrollar lenguajes. Y del mismo modo que el cerebro solo es para moverse, nosotros hemos aprendido a pensar. No solo nosotros como humanos, sino también las máquinas. Muy bien, querido. Muchísimas gracias, querido hermano. Y ahora sí nos vamos a meter con las lecturas del profesor Sergio. Querido Sergio, gracias por tu libro. Muchas gracias a todos los que nos están saludando. Ya vimos que estábamos desde Bangladesh, desde Siria, desde España, desde Centroamérica, desde Argentina con Celina Garrido. Celina, te mando besitos. Estamos con Beatriz Hernández, estamos con Diego Cancino. Profesor, vas a saludar, Jim, vas a saludar a tu maestro Diego Cancino. Sí, claro. ¿Cómo está, profesor? Es tu hermano. Mi primo, mi tocayo. Efectivamente, Luis Manuel nos va a hacer una pregunta. Ahorita Luis Manuel es un tipo que es muy afiebrado por eso. Luis Manuel, haznos una pregunta para que después de que Sergio lea sus poemas, pues a ver si hacen preguntas y ya cerramos la mesa. Adelante, querido Sergio, entonces, por favor, con tu hermosísimo libro. Sí, voy a leer no sé si, claro, puedes leer pedacitos de cada uno de los personajes o como quieras, ¿no? Pero sería como, por ejemplo, cómo lo concebiste y que nos fueras explicando en 10 minutos algo que quieras leer. Sí, voy a leer de Umbral Acásico. El Umbral Acásico, muy bien. Dice: no olvides, no me olvides, no me engañes. Así dijiste mientras mirabas al cielo. Las moléculas se producen en las estrellas, de las sustancias fundamentales en las estrellas, de las estrellas evolucionó la vida. Guardaste silencio y comenzamos a besarnos. Solo vemos lo que queremos ver. Ahora te observo desnuda, pero estás vestida como el gato de Schrödinger, que está vivo y está muerto a la vez. Te amo, quiero que me bañes con tu luz de tu cuerpo, con la luz de un sol lejano, que me toques como Vishnu con tus 4 brazos. Tu sola presencia modifican las moléculas del aire, incorporan con tu sonrisa entropía, donde apenas tu cuerpo oblongo. Para recordar es necesario el olvido. ¿Qué es la vida? 60 kilogramos de átomos de calcio, fósforo, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno y otros elementos. Te miro dichosa, desnuda, y me pregunto si el azar te ha beneficiado. Barajo los átomos de tu cuerpo y que se dispusieron en una larga cadena de moléculas enroscadas en proteínas para organizar células, fabricar tejidos, componer órganos, hasta construir el ser vivo que amo, que tengo entre mis manos.
cómo logró organizar el caos atómico predeterminado para la segunda ley de la termodinámica. Sí, lo sé, pero mejor vamos a hacer el amor mientras la vida prospera a costa del balance positivo de la entropía. De toda mujer enamorada, una flor y el amor. Me gusta respirar tu mismo aire. Aquí estamos abandonados a los caprichos, al vaivén de la mecánica ondulatoria. La física no se reduce a la observación de átomos. El amor te engaña a ti mismo. Es como andar borracho. Estoy ligado a tu cuerpo, alegre de vivir en este mundo, alegre también del principio de la incertidumbre que vela por el equilibrio de la materia. Al igual que el amor, el átomo está en todos lados y en ninguno. La función de onda nos abraza a todos. Somos borrachos enamorados, coherentes como partículas y al mismo tiempo enlazados, atados a un sentimiento efímero, oblicuo, en nuestra forma molecular. Prefiero que me mojes con tus humedades, con tu singularidad cuántica, como si nos teletransportáramos en los besos, características de una partícula a otra que está lejos. El entrelazamiento en el mundo cuántico de nuestros cuerpos se da al mismo tiempo en el nivel micro y en el nivel macro. Nuestros cuerpos se precipitan siempre hacia la lenta noche del amor, bellos incandescentes, húmedos como moluscos sumergidos, desvanecidos en el aire, entre gemidos y hojas y ceniza, como cuantos. Nuestros cuerpos son organismos, sistemas termodinámicos basados en el carbono que operan en un medio basado en el H2O, alejados del equilibrio, posible solo por el almacenamiento y distribución de energía libre, entropía negativa en estado dinámico. Eso es nuestra vida, ese es el estado en que muerdes mis nalgas, es la forma en que lamo tu nuca y tus senos, en que te abres, en que penetro tu cuerpo, en que somos dos organismos con distribución de energía negantrópica. Tu cuerpo y el mío son el holograma, tenemos información inscrita en nuestras fronteras. Eso nos cerca como una fuerza gravitatoria donde la soledad resuena desde el vacío de las palabras. Las escucho y nos poseen, es más, nos engendran, nos habitan y mejor aún habitamos en ellas. Nos avientan al aire como cuerdas vibrando en infinitos cálculos perturbativos. Al solo tocar tu cuerpo con mi mano en múltiples dimensiones del espacio, del tiempo, de estas dimensiones impactadas, cada que acercamos nuestros labios. La desnudez es singular, es como hablar de tu lengua, de ese sinuoso pezón lleno de ternura. Amar más allá del amor se resume en una teoría simple del todo, en una cuestión meramente contingente, en tu sexo oblicuo, oblongo, holográfico, acásico, circasiano, próximo en el espacio-tiempo, a tu boca, llena de animal herido, llena de flujo y caricia, mientras la luz cae vertical sobre nuestros cuerpos alegres, como un vacío cuántico que nos conserva en un metaverso llamado amor o sexo, según sea el caso. Bravísimo, bravísimo, hermano, muy bien. Una cosa impresionante. Maravilloso poema, Bello. querido Sergio, por favor, Hemos visto compártelo. cómo, Muy bello todo. pues tienes el libro ahí, hermano, tú tienes el PDF, pero ojo, acá lo importante es que hemos visto cómo el erotismo puede jugar, claro, de manera mágica, como lo ha hecho con maestría el profesor Sergio García. Agradecemos, por supuesto, a toda la gente que se mantuvo desde el principio. Por nosotros, pues vamos a terminar. Si están cansados, pues nos vamos a ver. Vamos a abrir ya la parte de preguntas, sobre todo cuando este lirismo erotocuántico del profesor Sergio García se puso más allá de la filosofía y entonces nos ayuda mucho más. Hay una pregunta kantiana, hay una pregunta de la construcción cultural de la antropóloga, la doctora Mayra Chávez Courtois, que es del Festival Mundial de Poesía y estuvo en Tíbet.
Entonces ella conoce muy bien las construcciones culturales, estuvo en un festival de más de 100 personas durante 70 días, Mayra Chávez, también hizo una pregunta. Entonces vamos a tratar de responder por lo menos un minuto. Yo voy a empezar con la pregunta del maestro Gallardo. Nada más que queremos saber si el profesor Gallardo está ahí. Si nos contestas, Pablo Ramírez, que estás ahí, entonces te respondemos la pregunta. Pablo, necesitamos saber si estás ahí. Y mientras tanto vamos con la pregunta de la construcción cultural de Mayra. Mayra nos pregunta, ¿cómo entender la construcción cultural de las emociones en comparación con crear los sentires para escribir poemas? Querido Sergio, esta pregunta es para ti. Mira, ¿cómo entender la construcción cultural de las emociones cuando creamos los sentires para escribir poemas? Adelante, Sergio. Pues yo creo que la forma de captar la subjetividad de la naturaleza, de cualquier tipo de naturaleza hasta la humana, es a partir de los sentimientos. El sentimiento es lo que nos hace ser humanos. Y también los sentidos son la forma en que llega la realidad a nuestro cuerpo, y a partir de ahí procesamos lo que interpretamos de la realidad. Yo, pues utilizando el lenguaje poético, fue que escribí estos poemas a partir también de una digamos que una tesis que habla de la pospoesía, que es el agotamiento del discurso poético tradicional, y entonces investigar en otras áreas para atraer conceptos sobre todo de la ciencia, de la física cuántica, para enriquecer el discurso poético. Pero en ese proceso que ya lleva varios años, pues he encontrado de que se complementan, que la ciencia también es poesía, que para poder construir y transmitir el lenguaje científico se requiere que el científico, el investigador también construya metáforas. Entonces, allí yo creo todas las ciencias o lenguaje pues se encuentran en la imposibilidad o la posibilidad de comunicar. Todos tenemos esa necesidad, y para podernos comunicar pues construimos metáforas. Entonces ahí yo encuentro el enlace entre lo que pudiera ser la poesía y la ciencia. Muy bien, hermano, muchísimas gracias. Y entonces nos vamos a meter en esta pregunta. Voy a empezar yo, voy a responder rápido para que Rafa, Nancy, que es filósofa del Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, nos llegue. Jim Takovich, que es, ya dijimos que es un robot que viene desde 1883, está instalado, tiene instalaciones morales el maestro, por supuesto tiene, ojo, atención con esto que les voy a decir, tiene un cerebro kantiano y tiene un pensamiento hegeliano, el profesor Jim Takovich. Entonces vamos a proceder inmediatamente con la pregunta de Pablo Ramírez, a quien estimo mucho, y además muy pronto vamos a hacer un encuentro nacional de poetas. Pablo, en menos de 20 días estamos haciendo ese encuentro nacional con toda la gente de tu grupo. Entonces, ojo, aquí lo primero, para que Rafael nos ayude también, porque es una pregunta tramposa, lo que nos coloca en el primer renglón es que si la moral es una programación neuronal. Partiendo de que él está hablando de la implicación, de que involucra un imperativo categórico en el robot, es decir, no está programado, porque para nosotros los humanos la moral, la cognición moral no es una programación, sino que es una estructura que se fortalece o se debilita de acuerdo a nuestras experiencias. Entonces pasa con un pedazo en el cual la trampa de la pregunta de Pablo tiene que ver con esta replicación kantiana que nos está dando los dos pedazos que son el a priori y el a posteriori. Sin embargo, quisiera que antes de eso
sobre todo Nancy, nos ayudara cómo entendería ella la programación moral en términos de la filosofía del derecho, querida Nancy. Hola, yo la entendería desde el punto de vista de la voluntad kantiana. Exacto, muy bien, muy bien. Tal Así, cual. ahí vamos, con eso ya lo mataste. Dale. Vamos a agarrarnos. No, pues miren, se supone que hasta este momento todavía nosotros estamos diseñando todo lo concerniente a la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial hasta este momento todavía carece de ese elemento supuestamente, aunque bueno, la vida nos da sorpresas. Bueno, la vida orgánica, corrijo. Y los seres humanos en ese aspecto creamos, bueno, nosotros tenemos nuestra voluntad. Entonces creo que ese es el elemento fundamental. Listo. Muy bien, perfecto. Ese es el tiempo que le tenemos que enseñar a Rafa Cano. Y Jim Takovich, por favor, 1 minuto para que Rafa también haga su otro minuto y todos quedemos igualitos. Jim, dinos en efecto cómo es una moral en estos términos donde la programación moral se pone débil, es decir, tenemos una programación débil. Yo voy a bajarme de la parte filosófica y voy a irme derechito a la tierra, específicamente a la colonia Guerrero, donde viví cerca de 50 años. Últimamente ha estado en las noticias de niños de 14 años que matan a otros niños de 12, 13, 15 años. Yo lo relaciono directamente con el uso de estos bonitos aparatos. ¿Por qué? Porque cuando un niño común y corriente le dice a otro niño, te ves muy gordo, pareces un cerdito, en vivo, reacciona y se siente mal decirle algo así. Se siente mal de decirle a alguien algo que lo hace sentirse mal. Y lo estamos viendo. Los niños de 13, 14 años de ahora no han interrelacionado con otros niños. Ustedes pueden verlos ya desde el kinder, todo el tiempo están así. Y la maestra hablando, los otros niños hablando, se juntan todos. Yo he visto grupos de gente que están todos así. ¿Y de qué no interactúan entre ustedes? Dice, sí, nos estamos enviando WhatsApp, pero no se están viendo. No están viendo lo que está sintiendo el otro con lo que ustedes le están escribiendo. Y eso nos está alejando propiamente de la moral. La moral, efectivamente, no sé si esté programada o no, no lo sé, no conocía mis programadores, pero lo que sí les puedo garantizar es de que se va reforzando cuando vemos cómo está reaccionando el otro. Y estas virtualidades nos están aislando y vivimos aislados dentro de una sola burbuja y nos negamos a reconocer al otro. Es una teoría ya muy vieja de que el niño siente que es el centro del universo, el niño recién nacido, el bebé. Y conforme va creciendo se va dando cuenta que existen más gentes. Pero si al niño desde bebé le están dando un aparato de estos para distraerlo, jamás va a tomar conciencia de que está creciendo dentro de un mundo donde hay otros seres que también tienen importancia. Entonces, esa reflexión es cuestión de que ya no está habiendo un desarrollo moral. Hace poco leí en un periódico, no recuerdo cuál, la noticia de que esta es la primera generación de seres que son menos inteligentes que sus padres. Antiguamente, en todas las generaciones anteriores, las nuevas generaciones eran más inteligentes que la generación anterior, se decía. Y ahora, según varios estudios de diferentes universidades, se está llegando a la conclusión de que estas generaciones actuales ya no son más inteligentes que sus padres. ¿Por qué? Porque ya todo está aquí. Todo está bien fácil de agarrar aquí. Los niños ya no aprenden, ya googlean. Y digo, ¿qué sucede? ¿Cómo podemos hablar de moral en estas situaciones? ¿Qué viene a ser la moral en estos casos donde ya no hay interacción? Porque básicamente la moral era eso, la empatía, lo que sentías tú al ver cómo reaccionaba el otro ante tus actitudes. Y eso lo ibas desarrollando a lo largo de tu vida. Y ahora que todos vivimos aislados, ¿qué? ¿Hacia dónde vamos? Sí, ya sé que no sé responder una pregunta con otra pregunta, pero eso es lo que me pregunto yo. Muy bien, muy bien.
Muchísimas gracias, querido Jim. Y entonces pasamos ya a esta pregunta, es la tercera pregunta, ya para cerrar, es la última, ya nos están preguntando. Y querido profesor Rafael Caro, hermano, cuéntanos cómo le vas a responder a este gran poeta venezolano, Luis Manuel Pimentel. Atención, compa, si estás por ahí, haznos una pregunta. Aquí estoy. No, espera, es que le estoy hablando a un compa que es chistoso. Y entonces está trabajando en un proyecto que es un proyecto muy hermoso que se llama Los Ablucionistas. Es decir, imagínate, tú que conoces la palabra ablucionista, hermano. Entonces, ellos tienen un proyecto, porque es el proyecto del compa de 14 años, que se llama Los Ablucionistas, y Luis Manuel le ha ayudado mucho a mi compadre Jorge Contreras, que ya se fue a dormir, ya no nos está escuchando, puso el corazoncito y se fue. Entonces, Luis Manuel sí está y quiere esta respuesta, hermano, y tú eres el ideólogo kantiano aquí para que nos cuentes cómo es esto del alma y la inteligencia artificial. Bueno, a ver, me cambiaste toda la jugada y es perfecto, me encantó. Bueno, Sergio García Díaz nos dice en su poema 4,37 años luz, la terquedad humana de ser inmortal. La terquedad humana, y ahí me voy a quedar. Tenemos una terquedad humana impresionante. La ley es moral, es inevitable, es moral, y la es moral humana, no es una moral kantiana, de Nietzsche, de Marx o aristotélica. Es la moral que hay en ese momento. Lo que hay es lo que ves. Es lo que va a regir nuestras leyes. Se acabó. Punto. Te guste o no te guste. Es humano. Y hago referencias porque es muy bonito ver estas películas. Más allá de ver la parte de la emoción y esto, de Elysium, donde un joven tiene que hablar directamente con una máquina de inteligencia artificial, que además le va a ordenar lo que tiene que hacer, lo que tiene que tomar, a dónde tiene que ir y cómo se tiene que comportar. Pero ¿quién maneja a la inteligencia artificial? ¿Quién la programa? Es un programa. No es algo que surgió espontáneamente. Es una serie de algoritmos específicos. Y bueno, la pregunta me lleva a este aspecto. No hay como tal una respuesta. Si hablas del alma es una cuestión de fe. Sí. ¿Lo crees o no lo crees? Se acabó. El alma es el soplo divino de Dios, si así lo crees. Y si no, se acabó, no lo es. El alma está en el ser humano, según las lecturas filosóficas, teológicas, para que el ser humano evolucione. El alma es inmortal. El alma pretende la elevación. ¿A dónde? Yo no tengo absolutamente ni un carajo de idea de a dónde lleguemos, si es que tenemos alma. Ni la menor puta idea. Ni la menor puta idea. Quien lo sepa, seguramente será un Buda, un santo. Pero aquel que lo niegue, porque el alma expresa el espíritu, y el espíritu humano ha creado lo que tenemos. El espíritu humano ha creado la tecnología. El espíritu humano nos ha dado las leyes. El espíritu humano nos ha dado lo más hermoso y lo más terrible en nuestra existencia.
No sé cómo responder a una pregunta tan profunda y tan estúpida como esa. Tan hermosa y tan asquerosa. ¿Cómo podría yo, un ser humano de a pie, contestar qué carajos es el alma? No lo contestó Aristóteles. No lo contestó ninguno de los santos. Ni siquiera nos lo dijo Cristo. Apenas estamos entendiendo qué carajos es la inteligencia artificial. Pero es maravillosa la pregunta al mismo tiempo. Es sublime, como uno de estos poemas que acaba de decirnos nuestro querido escritor Sergio García Díaz. ¿Inteligencia? ¿Realmente es inteligencia? ¿Realmente le tenemos miedo a una pinche máquina? Si nosotros somos los que manejamos a las máquinas, ¿han visto lo que hemos hecho con las máquinas? Maravillas, pirámides, construcciones extraordinarias, sistemas de comunicación como este. Tenemos a personas comunicadas desde Cuba, desde Venezuela, desde la India. Pero al mismo tiempo las tenemos alejadas de nosotros. No sé cómo explicar eso. Eso se lo dejo a nuestro escritor Sergio García Díaz. Yo no soy poeta, pero entiendo que la vida del ser humano comienza desde la primer célula que se llama cigoto, formada en el momento que se une el espermatozoide y el óvulo. Y que tenemos derechos humanos, como dijo nuestra estimadísima licenciada. Y el primero de los derechos humanos, sobre todos los demás, es la vida. Porque sin vida no tienes ningún derecho. Es sencillo, es lógica básica. ¿Cómo es que atentamos a la vida de los demás o a la nuestra misma? ¿Cómo es que atentamos a la vida de los bebés en el vientre de su madre? Nasciturus, dijeran los científicos. ¿Cómo es que el Tratado de Derechos Humanos, el original, le da a la personalidad jurídica desde la concepción, dicen ellos? No saben lo que es la del cigoto. Pero en México dijeron y escribieron, que lo diga el gobierno, que lo diga el Estado, hágame usted el favor. Esas estupideces humanas son moral, y esas no las tienen las máquinas. Esas nos hacen sentir, esas nos hacen crecer o nos matan. Es mortal ese tipo de decisiones. Es terrible y es hermoso al mismo tiempo. Eso es el alma. Es mi única respuesta que puedo dar. A pesar de ser tan tramposo, querido. Muy bien, querido Rafa, gracias. Te has acercado muy bien a las dos respuestas, es decir, la pregunta que hizo nuestro hermano Gallardo en Michoacán y la pregunta que hizo Luis David Pimentel. Tenemos otra pregunta de Homero Manso y bueno, yo creo que nos vamos a despedir ahorita. La pregunta de Homero Manso es una pregunta casi tautológica. El hombre al crear conscientemente la inteligencia artificial habrá creado su propio monstruo, su acabose o su propia libertad, ¿no? Sin duda alguna, el hecho es que va a haber una transformación, querido profesor Homero, y entonces esa transformación, sí, como dijeron hace poco, pues no la vamos a ver. Estamos a punto de ver una de las partes en que la parte humana, lo poco que nos queda, empieza a mutar. Poco a poco van a aparecer los cyborgs, es
es lo que dijo Philip Kendrick Dick, es lo que hace Blade Runner, es lo que tenemos a Jim Tarkovic ahorita. Entonces prácticamente es muy probable que nuestros descendientes pudiesen ver eso, ¿no? Pero para eso vamos a terminar con estos pedazos de H3M5K1 Poetoid, y entonces en este momento H3M5K1 Poetoid va a leer la última parte del libro del maestro Sergio García Díaz, y entonces estoy tratando de ver si puedo hacer un experimento de la inteligencia artificial, y pues es muy sencillo porque voy a ver si me deja compartir, y entonces al compartirlo, la creo tener por aquí, sí, ya la vi, ahora sí ya la vamos a ver, y entonces ninguna palabra abarca el infinito. Con esto vamos a terminar, atención todos, vamos a terminar esta sesión en pocos segundos. Ninguna palabra abarca el infinito, es una respuesta programada del infinito hacia el futuro ha pasado al exterior y el exterior es parte del pasado, nosotros viviremos en el pasado, ninguna palabra abarca el infinito, soy un poeta que lee, un robot que lee poemas, he sido programado para leer poemas, trataré de sentir como ustedes los humanos, atención, trataré de leer como ustedes los humanos, solemos estar entre la miseria y el sol, es una experiencia cotidiana, sonidos, olores, miradas, la textura del mundo que nos rodea, quizá eso no nos diga mucho y continuemos precarizados, ganapanes. Esa no es la única forma de ver tus piernas, tus pies que caben en mis manos. Hay una vasta red de dimensión nanométrica que procesa señales. Toco tus labios, miro tu boca, siento tu piel rozar mis genitales y sé que las redes microtubulares están conectadas una a otra por eslabones de proteína que funcionan por enlaces comunicantes a nivel cuántico. Intuyo a nuestra cama, viene la magia, logramos conectar con la matriz del cosmos, sostener tu cuerpo como si fuese el infinito, tenerte un instante al igual que una eternidad, concreto y abstracto, absoluto y evanescente. He llorado en todos los lugares del campo, a pesar de la tristeza, me gusta estar vivo. Cuando podremos circular libremente por las calles espaciales de la galaxia al estilo de Star Trek o de 2001 Odisea del espacio, aún somos una civilización del tipo cero. Por muchos avistamientos que haya, aún no hemos visto nada, ni oído nada. Lo único seguro es que hay vida fuera del sistema solar. Poder viajar mediante nanorobots, logrando atrapar antimateria en una trampa de Penning, sacando la antimateria del reino de la ciencia ficción al mundo real. La antimateria existe por la ecuación de Paul Dirac. Sabemos que tiene dos tipos de solución, una para la materia y otra para la antimateria, como parte de la relatividad especial E igual mc al cuadrado de ambigüedad, que predice la existencia de antimateria y el spin del electrón, esta última como base de la ley electrónica. En la guerra de la galaxia, el halcón milenario despega del planeta desierto Tatooine. Ahí va Luke Skywalker y tan solo reciben una descarga de rayos láser. La única forma de salvarse es brincar al hiperespacio. Se abre un agujero y logran escaparse gracias a haber alcanzado la velocidad de la luz e irse por un agujero de gusano a unos tubos que contrajeron el espacio. Esto es posible según el modelo matemático métrica de Alcubierre, empuje por curvatura. Se requiere de una energía oscura que haga una burbuja plana para deformar el espacio-tiempo
y una nave como el halcón milenario que avanza más rápido que la misma luz a esa misma velocidad. Bueno, hermanos, hemos terminado y bueno, ya se nos estaba yendo, pero bueno, básicamente les agradezco mucho, hay un sonido de fondo y vamos con una despedida de Nancy. Nancy, primero las damas, por favor, para que te despidas, nos despidas con una reflexión corta. Bueno, pues me despido y aquí está Trevor, que te manda saludos. Aquí mi sobrino adorado, mi primo del alma. Claro. Pues la reflexión es muy simple. Creo que lo estuvimos todos manifestando de alguna o de otra forma, que la inteligencia artificial no es algo a lo que le debamos de temer, que al contrario ya es nuestra realidad, que nosotros debemos de aprender a vivir con nuestra propia inteligencia, saberla utilizar, y que sepamos conectar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras emociones, no solamente hacia lo que creemos orgánico, sino también a lo que podemos etiquetar de artificial. Y pues eso sería todo. Muchas gracias a Sergio García por permitirme leer su obra. Bueno, vamos con Jim Tacovi. Alguien tiene prendido eso. Jim, ¿te has quedado sin voz a propósito? Bueno, vamos con Rafael Cano. Rafa. Pues bueno, mi reflexión es no confundir la vida con la inteligencia. La inteligencia artificial es real. Es una serie de programación que, por supuesto, nos da algoritmos muy específicos para tomar decisiones, imitando a lo que hacen las redes neuronales, el pensamiento, el razonamiento, imitando, nada más. Lo hace más rápido, pero no lo hace igual. La moral es intrínseca del ser humano y no está en la inteligencia artificial. Aunque la programes, no tendrá esa capacidad, porque tiene sesgos del programador. La ley es moral, es humana. La vida no es estática y podría ser distinta, pero en este mundo está basada en el carbono y físicamente se autolimita con una base de silicón. Si bien es algo que tenemos que tener en cuenta. Excelente. Te agradecemos mucho tus comentarios y sobre todo que han sido muy puntuales, sobre todo tu disertación de presentación estuvo fenomenal, muchas gracias, realmente fue muy buena, querido profesor. Y Sergio, ya despide esto, hermano, pues que nos pasamos como 19 minutos. Y la gente está contenta, o sea, la gente se ha mantenido, hemos tenido muy bueno, yo creo que vas a pasar de las 1000 reproducciones, hermano, a la gente le gustó esto. Cuéntame. Sergio, hay que apagar algo, alguien está repitiendo eso. Parece que eres tú, hermano. Dale, Sergio, aprende tu micrófono. Pues gracias a todos los que estuvieron presentes del lado del público, la mayoría gente conocedora, y del lado de los comentaristas también bastante inteligentes para las cuestiones poéticas y artísticas.
Pues no me queda más que agradecer los comentarios de todos. Hay que agradecer, es una forma humana estar presente con los demás, siempre por su presencia, su dinamismo y su capacidad de sumar gente a algo tan etéreo como es la palabra. Gracias a todos. Hermano, la gente está preguntando que cómo le hacemos para conseguir tu libro. Entonces, lo bueno de todo esto, mira, Luis Manuel lo va a comprar por allá en Venezuela. Luis Manuel es un tipo que viaja, te digo, porque es ablucionista, entonces él puede viajar de un momento a otro. Y el profesor Manso, por supuesto, también, desde el derecho sucesorio y desde él compró una finca con palmeras, ¿ves? O sea, todos vamos a ir a la finca con palmeras de Jesús Homero y vamos a estar bien contentos, pues porque ciertamente le gusta el derecho internacional privado, etcétera. Es un hombre de convenciones, es un hombre que se sabe preparar muy bien para todos estos litigios que los robots vamos a tener en un futuro y que Jim Takovic pues va a tener que resolverlo desde su fábrica de roles. No se lo pierdan el año entrante. Y bueno, les agradezco mucho, de verdad, a todos. Estas sesiones normalmente son de 1:15 cuando es poesía, 1:30, y nada más hemos tenido unas 3 por arriba de 1:50. Eso quiere decir que le gustó a la gente, se mantuvieron bien entre 17 y 21. Yo creo que, Sergio, estamos contentos y seguramente pues vamos a empezar ya a avisar cómo vas a hacer llegar el libro por PayPal, o cuando ya salgamos de esta contingencia sanitaria. Entonces seguramente haremos, como siempre te lo he prometido, una lectura de poesía fractal y poesía de inteligencia artificial, donde obviamente traeremos a poetas de otros países que trabajan en lo mismo, y seguramente haremos un gran congreso, un gran evento, un festival importante. Bueno, sería bueno un encuentro entre científicos y poetas que trabajan la ciencia, y pueden también encontrar el libro en el Fondo de Cultura aquí en la Ciudad de México, Fondo de Cultura de Rosario Castellanos. Gracias. Excelente, hermano, muchísimas gracias, nos vemos, chau, a la 1. Bye. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muy buenas noches. Cuídense, por favor. Hasta luego.